Comencemos con una oración. Padre, gracias una vez más por la oportunidad de aprender valiosas verdades de tu palabra. Por favor, danos un corazón dispuesto y gracia para poner tu verdad en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con el tema de sufrimiento por Cristo. En Filipenses 1, 28 a 29, Pablo dice claramente que como cristianos vamos a sufrir. En Filipenses 3:2, la iglesia de Filipos estaba experimentando persecución. Pablo los anima a ser valientes. El pastor Bailey dijo en su libro Dando en el Blanco que si respondemos a las persecuciones con un espíritu manso y humilde, le quita poder al enemigo y eso es un testimonio para los demás. Cuando hacemos esto, compartimos los sufrimientos de Cristo. Hay doctrinas que dicen que los cristianos no deberían tener que sufrir. Esa doctrina es mentira. La palabra de Dios nos enseña que no es fácil sufrir, pero es un honor y un privilegio sufrir por Cristo. Quiero dejar en claro que podemos sufrir como consecuencia de nuestro propio pecado, pero cuando sufrimos porque somos cristianos y por defender a Cristo, aunque no es fácil, es un privilegio y hay una recompensa eterna cuando respondemos correctamente. Recuerda que en Hechos 5, Pedro y Juan fueron encarcelados y golpeados por predicar acerca de Cristo. Ellos se regocijaron de que fueran, considerados dignos de sufrir vergüenza por su nombre. Las personas que sufren por Cristo reciben una unción de gozo y recompensas eternas. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por momentos difíciles debido a nuestra fe en Cristo? Recuerdo que hace varios años tuve que ir a un especialista en los Estados Unidos. Yo le dije a la doctora que nosotros vivíamos en el extranjero haciendo una labor misionera. Ella se portó pero muy grosera y comenzó a regañarme. ¿Quiénes pensábamos que éramos intentando cambiar a las personas? ¿Y quiénes éramos para decirles que sus vidas estaban mal? Ella sí siguió y siguió. Nunca, pero nunca en todos los años que he servido al Señor en el campo misionero, me había encontrado con alguien tan grosero. En el pasado, todos respondían con comentarios como, ¡oh, qué lindo! ¡Qué interesante! Pero esta mujer me hizo molestarme mucho.
Fue muy irrespetuosa. Salí de la cita llorando. Nunca había experimentado ese nivel de persecución por el amor de Dios. Y cuando sucedió, me di cuenta de que esto era solo el comienzo de lo que vendría. Hay un espíritu anticristo en el mundo de hoy y vendrá más para aquellos que van a estar firmes en defender a Cristo. Aunque a mí no me han metido a la cárcel como lo hicieron a Pedro y a Juan, estaba profundamente perturbada. Las palabras ásperas de esta mujer no fueron nada comparadas con la experiencia de Pedro y Juan en esa prisión. Pero les diré que esa respuesta de regocijo de ellos, porque fueron contados dignos de sufrir vergüenza por su nombre, fue lo que más lejos estaba de mi mente y mis emociones cuando esa mujer me dijo algo. Todo lo que yo quería hacer era llorar y sentirme molesta. Después de todo, sus acusaciones hacia mí, de quienes pensábamos que éramos, era exactamente lo que estaba sintiendo por ella. ¿Quién pensaba que era ella para menospreciarme por la labor que estoy haciendo? Ella no me conocía ni sabía cuánto amo a la gente, pero cuando finalmente superé el dolor, que era muy real, tenía que darme cuenta de algo. Ella no necesitaba saber quién soy y qué hago, ni siquiera cuánto amo a las personas con las que estamos trabajando. Este era un espíritu que hablaba y atacaba, un espíritu anticristo, y estaba atacando el espíritu de Dios en mí. Hermanos y hermanas, Dios quiere que aprendamos, incluso ahora, en las situaciones pequeñas, que Dios está moldeando nuestro carácter. Y esto tendrá lugar cuando adoptemos la actitud que tuvieron Pedro y Juan. Y por la gracia de Dios, nos levantemos sobre la carne que se siente herida y quiere aferrarse a nuestros derechos. Cuando soltamos las cosas y reconocemos que las palabras, las acciones y las acusaciones provienen de un espíritu anticristo. Hermanos, podemos elegir regocijarnos y agradecer verdaderamente al Señor que nos ha considerado dignos de sufrir por su causa, sabiendo que nos espera una recompensa eterna. Nadie dijo que será fácil, nunca. No lo es, pero valdrá la pena cuando veamos a Jesús. Amén. Amén, hermanos.
Leamos Mateo 5, 11 y 12, NBLA. Bienaventurados serán cuando los insulten. Esto es lo que la doctora me estaba haciendo a mí. Y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Luego viene el mandamiento. Regocíjense y alégrense mucho, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Cuando sentimos que hay injusticias en nuestra vida, tenemos que madurar hasta donde podamos tener una actitud victoriosa. 2 Timoteo 2:12 nos dice que si sufrimos, también reinaremos con Cristo. Veamos algunas verdades más sobre el sufrimiento. Romanos 8:28. Como cristianos, cuando amamos a Dios y somos llamados por Él, todo lo que sucede en nuestra vida cambiará para nuestro bien. Hebreos 5:8. La valiosa cualidad de la obediencia se aprende a través del sufrimiento. 2 Corintios 1, 3 y 4. Después de haber pasado por dificultades, podemos relacionarnos e identificarnos con los demás y consolarlos. Quiero compartir más sobre el tema de las persecuciones, especialmente debido al tiempo en el que nos encontramos en la era de la iglesia. Estamos muy cerca del momento en que la persecución llegará a las iglesias. Hay muchos cristianos que ya están sufriendo persecuciones. Pero este tema también puede tocarnos en nuestra vida diaria ahora. Lo que voy a compartir con ustedes se basa en un sermón grabado que el pastor Bailey enseñó titulado Gozo a través de las persecuciones. La palabra de Dios es muy clara en el sentido de que todos los que vivan vidas piadosas sufrirán persecuciones. 2 Timoteo 3:12. Por favor, tome nota de ese versículo y léalo más tarde. 2 Timoteo 3:12. Cuando sufrimos persecuciones, dijo el pastor Bailey, eso nos coloca en una muy categoría. Significa que estamos viviendo vidas piadosas. ¿Cómo podemos salir victoriosos de las persecuciones? Mateo 5:12 nos dice que debemos regocijarnos y alegrarnos mucho, porque nuestra recompensa es grande. Uno de los amigos del pastor Bailey, que también era pastor,
escribió un libro titulado Mi amado enemigo. Mi amado enemigo. Este pastor había pasado por críticas y pruebas una tras otra. Él clamó a Dios y dijo, Dios, ¿cómo te sientes acerca de mis enemigos? Y el Señor dijo que la persona que lo criticaba le estaba haciendo mucho bien y estaba aumentando las recompensas para él en el cielo. ¡Wow! El pastor Bailey continuó diciendo que cuando escuchaba que alguien lo criticaba y hacía algo en su contra, respondía diciendo, bueno, alabado sea el Señor. Debo estar en la categoría buena, los piadosos, porque son aquellos que viven vidas piadosas, los que están siendo perseguidos. Cada palabra que alguien dice mal en mi contra envía un diamante. Y si hablan de nosotros durante mucho tiempo, es un diamante más grande. Muchas personas cuando pasan por persecuciones y pruebas son criticadas y maltratadas, etc. Se vuelven resentidas y el resultado es que la amargura llega a su corazón y se contamina incluso en sus cuerpos físicos y contaminan a otros, contagian con amargura a otras personas. El pastor Bailey dijo, conozco personas que recuerdan cosas que se han dicho en su contra años y años y años y años atrás. Y yo sé que nadie hace eso, ¿verdad? Y siguen meditándolo y memorizándolo, repitiéndolo una y otra vez. Esa no es la respuesta correcta. La respuesta correcta es tener la victoria. Y yo sé que no es fácil, es una batalla en nuestra mente, pero tenemos que escoger, disciplinar nuestros pensamientos, hermanos. Amén. Cuando alguien hace o dice algo contra nosotros o nos maltrata, primero debemos controlar nuestra mente y nuestro corazón. Pero nosotros tenemos que hacerlo. Y debemos poner nuestros pensamientos bajo control. En segundo lugar, debemos decir a nuestro corazón y nuestra mente, te regocijarás. Y su mente y su corazón podrían discutir con usted y decir, bueno, ¿cómo puedes regocijarte cuando alguien te trata así? Entonces, tiene que decirle a su mente y a su corazón, ahora mira, detente. Vas a pedir tu Manasés un olvidar santo para que yo pueda olvidar. Y yo elegiré regocijarme.
Amén. ¿Por qué voy a ser contaminado por alguien que me critica y así amargarme? La única persona de la que no puedo escapar es de mí mismo. El pastor Bailey dijo que si alguien lo criticaba o le perseguía de alguna manera, él había aprendido, este es maravilloso, aprendido a frotarse las manos y decir, tengo otro diamante o tal vez un rubí, si realmente es malo. Increíble. Pero sí podemos, hermanos. Amigos, responder correctamente es una elección que todos tenemos que hacer nosotros mismos y no está en nuestra naturaleza hacerlo. Es una elección y es una elección necesaria que debemos hacer para convertirnos en la esposa madura de Cristo. Es una elección que debemos hacer a cada instante y no solo una vez. El doctor Bailey continuó diciendo que si practicamos estas cosas, entonces tendremos la victoria. Amén, aleluya. En primer lugar, debemos darnos cuenta de que aquellos que nos tocan están tocando la preciosa posesión de Dios. Imagínese cómo se siente y se molesta un hombre si alguien le da un golpe a su preciado coche. Ahora, imagine cuánto más se siente Dios cuando alguien toca a sus preciosos hijos que están viviendo vidas piadosas y a quienes Él ama mucho. Dios lo permite para poder bendecirnos eternamente. Y el que ha creado los problemas sufrirá y será juzgado. Pero si usted y yo, hermanos, respondemos correctamente, ganamos en la eternidad. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Amén. ¿Cómo podemos perdonar a las personas que nos han criticado y perseguido? No piense en eso, no lo medite. Eso es clave. Meditar en ello hará que las raíces amargas se hundan más profundamente. Pero en cambio, diga, Señor, te doy esto. Dame mi Manasés, un olvidar santo, para que pueda olvidar. Dios no olvida lo que han hecho. Y Él le bendecirá a usted, pero los juzgará, quizás incluso para su eterna
condenación. Es muy serio. Padre, en tu misericordia, perdónanos cuando nosotros hayamos criticado, tratado mal a otros. Cámbianos, Señor. Crea un espíritu recto dentro de nosotros. Amén. Ahora continuemos con el tema de sufrimiento por Cristo. Leamos Filipenses 1:30. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Para entender este versículo tenemos que ver Colosenses 2:1, donde Pablo habla de una gran lucha que tengo por ustedes. Probablemente se trataba de una batalla espiritual por la que estaba pasando. Mientras oraba por ellos, tanto Pablo como la iglesia de Filipos estaban experimentando una batalla espiritual. Luchaban con poderes demoníacos que los afligían en el cuerpo. En Filipenses 2:1-2, Pablo nuevamente enfatiza la necesidad de unidad. Sabía que cuando estuvieran unidos en el vínculo del amor, los creyentes de Filipos madurarían. Cuando los creyentes están en armonía y tienen la misma mente, fluyen juntos en palabra y acción. Una de las razones por las que el enemigo no quiere que la iglesia de Jesucristo esté unida es porque hay un poder tremendo para hacer la voluntad de Dios cuando estamos en unidad. Aleluya. Oh, cuánto necesitamos de la unidad. La verdadera unidad comienza en nuestro propio corazón. Nuestro propio corazón. No comienza en él, ni en ella, o en ellos. Comienza en mí. En mi propio corazón. No podemos experimentar la unidad entre nosotros a menos que hayamos enfrentado las divisiones en nuestro propio corazón. Si usted y yo queremos que la unidad llegue a nuestra iglesia, primero debemos dejar que Dios trate con las actitudes en nuestro propio corazón que traen división. Tenemos que reconocer cuáles son las actitudes que nos hacen tener un corazón dividido para que podamos pedirle al Señor que se ocupe de ellas. Tener un corazón dividido significa que hay áreas que no están completamente sometidas al Señor. Por ejemplo, los celos. A menudo nos sentimos tentados a compararnos con los demás y sentir envidia hacia ellos cuando son bendecidos.
Yo voy a repetir eso. A menudo nos sentimos tentados a compararnos con los demás y sentir envidia hacia ellos cuando son bendecidos. Así es como nuestra naturaleza humana tiende a reaccionar cuando alguien tiene algo que nosotros no. Mientras pienso en esto, realmente es actuar con soberbia, sentir que tenemos derecho a tener todo lo que alguien más tiene. Me viene el pensamiento de que cuando estamos celosos de que alguien más sea bendecido, hermanos, en realidad es una forma de quejarnos ante Dios. Le estamos diciendo que no es justo darle a otra persona algo que no tenemos. Otra cosa que Dios me hizo entender es que el celo va mano a mano con autocompasión. Es como decir, pobre de mí, porque yo no tengo lo que la otra persona tiene. Estoy aprendiendo que cuando empiezo a sentirme así, inmediatamente debo elegir, comenzar a regocijarme por la otra persona y bendecirla. Dios quiere que maduremos hasta donde realmente podamos alegrarnos por la otra persona. Sinceramente. Esto también nos libera para ser bendecidos por Dios. Otra actitud que puede hacer que tengamos el corazón dividido es la crítica. Nuestra soberbia está involucrada cuando buscamos defectos o errores en los demás y no tenemos cuidado de ver los nuestros. La autocompasión o lástima por uno mismo. Es una forma poco saludable de centrarse en uno mismo en lugar de pensar en los demás. También es una forma de quejarse de que Dios no es justo. Estas son algunas actitudes que hacen que nuestro corazón esté dividido. Cuando tenemos un corazón dividido, no podemos temer al Señor. El Salmo 86:11 dice, unifica mi corazón o dame un corazón sin divisiones para que pueda temer tu nombre. Aleluya. Cuando tenemos un corazón dividido, nuestro propio corazón no está unido. No tendremos unidad con los demás. Es por eso que debemos permitir que el Señor ponga su dedo en estas áreas de nuestro corazón para que podamos progresar hacia la unidad con los demás. Amén. La mente de Cristo. La necesidad de humildad. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria,
Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuando lo pongamos en práctica, esto nos ayudará a tener un corazón unido. La contienda, peleas, la contención, discusiones, y la división, separación, son causadas por el orgullo o soberbia. Proverbios 13:10. Por la soberbia solo viene la contienda. La humildad es clave para ser bendecido por el Señor. La gracia o la fuerza divina se derraman sobre los humildes, no sobre los orgullosos. La humildad nos permite considerar a los demás como mejores que nosotros mismos. La humildad tiene sus raíces en 3 aspectos de la verdad. Somos seres creados. De hecho, somos muy pequeños en la enorme creación de Dios. Ver Salmo 8, 3 y 4. Romanos 3, 23 nos recuerda que todos hemos pecado y todos necesitamos un Salvador. Todo lo que lograremos y llegaremos a hacer es solo por la pura gracia de Dios. Aquí hay algunos versículos para considerar más adelante. 1 Corintios 4, 6 al 7. 1 Corintios 15, 10. Debemos tener presente que no somos nada, absolutamente nada, sin nuestro Dios. Ahí es cuando recibimos la humildad y la mente de Cristo. También recibiremos humildad y la mente de Cristo cuando clamamos por la gracia de Dios para renovar nuestra mente. La humildad se forma en nosotros cuando el Señor nos lleva a través de la experiencia del valle de Baca, lágrimas. Salmos 84, 6 y 7, NBLA. Pasando por el valle de Baca, lágrimas, lo convierten en manantial. También las lluvias tempranas lo cubren de bendiciones. Van de poder en poder, hermanos. Van de poder en poder. Cada uno de ellos comparece ante Dios en Sión. Oh, aleluya. Van de poder en poder. Así es. ¿Cuántos de ustedes disfrutan atravesar un valle de lágrimas? Yo no. Y sin embargo, si respondemos correctamente en ese valle, Dios lo usará para desarrollar humildad en nosotros.
Entonces, no es fácil, pero completamente necesario. Gloria a Dios, nuestro Dios. Él es muy fiel, hermanos. Amén. Amén. Vamos a ver el último versículo para esta clase. Filipenses 2:4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Necesitamos pensar en los demás y preocuparnos por ellos, no solo por nosotros mismos. Necesitamos dar nuestra vida por los demás, así como Cristo dio su vida por nosotros. Hermanos y hermanas, tenemos que tener en cuenta la importancia personal para poner esto en práctica. Cuando nos preocupamos por las necesidades de los demás, nos despojamos del orgullo y esto trae unidad. La humildad es la clave de la unidad. Amén. Yo quiero compartir algo pequeño aquí de mi propia experiencia y de hecho, anoche mi mente en la cama quería grabar una injusticia que alguien hizo hacia un miembro en mi familia. Y estaba grabada en mi mente. Y estaba como una grabación, repitiendo. Y yo di cuenta y yo dije, este no es sano y yo no quiero. ¿Por qué? Porque está poniendo un pared entre una persona en Cristo, un hermano o hermana en Cristo, entre ellos y a mí. También va a poner más hondo los pensamientos, sentimientos, resentimiento en mi mente, en mi corazón, y va a afectar mis actitudes hacia la persona. Y estoy aprendiendo a decir, Señor, primero, como Pastor Bailey dijo, mente, corazón, stop, detente. Es una disciplina y solo yo puedo hacerlo. Mi esposo puede decir, Katy, no piensa así, Katy, ya no. Pero él no puede controlar mis pensamientos, solo yo. Entonces yo dije, detente. Yo voy a alabar a mi Señor. Yo dar gracias por ese Señor, Señor, porque usted está contándonos digno de sufrir injusticias por tu nombre, mas está moldeándome. ¿Cómo está moldeándome? Está moldeándome para madurarme, para que yo pueda responder victoriosa, correctamente. Y está dándome fortaleza en mi espíritu y matando, que si puedo decir, matando mi carne. ¿Me entiendes?
Y entonces estoy aprendiendo a mí misma para poner esas cosas en práctica. Y una cosa más, yo estoy añadiendo a eso, Señor, tú amas a ella. Yo amo a ella. ¿Por qué? Porque yo amo quien usted amas. Amo. Yo no quiero tener algo en mi corazón contra alguien que usted amas, que tú amas. Y Dios está enseñándome y funciona. Sí, tengo que escoger, tengo que disciplinarme, pero después de grabar esas cosas y la injusticia que la persona hizo hacia un miembro de mi familia, o a veces hacia mí, yo escoger decir esto, Señor, usted ama a esta persona, yo también amo. Yo amo a esa persona y yo empezar a decir esas cosas y esa es lo que estoy aprendiendo, grabar en mi mente. Y esa completamente afectar mis pensamientos y mis actitudes. Alabado sea Señor, porque es por la pura gracia del Señor. La carne es muy egoísta. La carne, esa carne terco, la carne quiere aferrarse. La carne quiere, pero yo siento rico en mi herida. Siento cómoda en mi herida, en este dolor. Pero, no. La carne no es la que gobierna, reinará mi vida. Es el Espíritu de Dios viviente en nosotros, hermanos. Y tenemos que vivir esas cosas que estamos aprendiendo en la palabra de Dios. No es suficiente estudiar, no es suficiente conocerlo bien, no es suficiente enseñar las verdades de la palabra de Dios, no. Esa no cuenta nada cuando llegamos al trono. No es nada. ¿Qué dice la Biblia? Dice en primero Corintios 13, el capítulo de amor, 1 Corinthians 13, dice, podemos tener amor, podemos tener dones, podemos profetizar, podemos, yo voy a decir con otras cosas, podemos tocar el instrumento muy lindo, podemos cantar muy lindo, podemos predicar bonito, podemos hablar la lengua español muy bonito y pronunciar cada palabra bonito, pero después de todo, que si no tengo amor, entonces, ¿qué dice la Biblia? Todo es nada. De hecho, dice que es un sonido feo para los oídos. Dice que es como un sonido feo para los oídos del Señor. Y no vale nada. Entonces, hermanos y hermanas, por favor, esas clases no es solo para decir qué bonito. No es para que nosotros decir la palabra de Dios es bonito, qué bonito verdades. Es para
que pongamos en práctica. Porque si nosotros no vamos a vivir esas palabras, es en vano. No es nada. Y en el fin de todo, ¿qué vamos a decir al Señor? Pero Señor, yo prediqué en tu nombre. Yo oré para las enfermas y sanaron. Pero ¿qué va a decir, Señor? Pero ¿dónde estaba el amor? ¿Dónde estaba el amor? Y yo quiero decir que yo quiero orar en un momento, pero quiero que ustedes sepan que esta clase que estoy estudiando para enseñar ahorita, estas verdades que Dios está dando en mi vida ahorita, por la pura misericordia de Dios, son palabras de vida. Son cosas que estoy teniendo, que tengo que poner en práctica en mi propia vida. No estoy enseñando a ustedes, no estoy predicando a personas, estoy predicando y hablando a mi propia misma. Dios, el Espíritu Santo, está escribiendo de ese libro de Pastor Bailey y de su preciosa palabra santa. Pero hermanos, no es solo para llegar a clase, escucharlo y decir que ya terminé con la clase, hasta la próxima semana. Voy a recibir mi certificado. Un certificado aquí en el mundo no vale nada. Dice la Biblia que va a quemar nuestras obras aquí que no eran haciendo en el amor o con un corazón correcto. Lo que el certificado que yo quiero es la eterna, lo que Dios va a darme eternamente, diciendo que lo logró, Katy, logró. Y yo voy a darlo, la corona, el certificado, todo. Yo voy a decir, Señor, todo es tuyo. Porque fue por la pura gracia del Señor que yo podría lograrlo. No era por mí. Sí, tenemos parte. Tenemos parte. Es nuestra voluntad. Es nuestra voluntad. Sí tenemos parte, pero no podemos hacer nada fuera de la gracia del Señor. Y es por eso necesitamos el mismo humildad, que es la clave de la unidad. Dios va a llegar y está buscando una esposa madura. No, Él no va a tomar una esposa que es un bebé espiritualmente. Él está buscando la madurez. Perdón, y para muchos de nosotros que a sentar en silla de la iglesia años y años y años y aprendemos y sabemos la verdad y lo que debemos hacer y escogimos aferrar nuestros derechos y aferrar nuestros, ay, qué rico, yo siento rico en mi dolor, yo siento rico en mi autocompasión, yo siento rico en mi herida. Oh, hermanos, cuidado, cuidado. Cuidado. Poner nuestros derechos a los pies de Cristo, como Él hizo para nosotros. Dar nuestras heridas,
dar nuestros dolores, dar nuestros derechos, todo a los pies de Él. Porque solo en este acto de obediencia, de este acto de humildad, vamos a tener la victoria. Amén, hermanos. Oremos. Oh Señor Jesús, tú eres precioso. Padre, te necesitamos. Tú conoces las tendencias de nuestra naturaleza pecaminosa. Queremos ser cambiados. Nos humillamos ante ti y clamamos a ti porque no podemos hacer esto sin tu ayuda. Necesitamos la mente de Cristo. Padre, te amamos y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Oh, gracias, gracias Espíritu Santo. Hacer la obra en cada uno de nosotros, en mi propio corazón. Hacer la obra, Espíritu Santo, en nosotros. Te necesitamos, Señor. Señor, ayúdanos. Amén. Muchas gracias por participar en este estudio. Dios los bendiga y hasta la próxima vez.